Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que entendemos como sostenibilidad. No es otra cosa, al fin y al cabo, que aplicar el sentido común, intentar reconocer que es necesaria, una responsabilidad y un privilegio poder ocuparnos de que todos estemos bien, que todos podamos ejercer los derechos humanos
y que además cuidemos pues el ecosistema que nos da la vida, la madre naturaleza. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio unirme a ti para tratar estas cuestiones, como lo es saludar a nuestro queridísimo amigo, doctor, ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Pues os escucho muy bien, Ricardo. La verdad es que fantásticamente, como todas las semanas o todas las veces que tengo la suerte de poder conectar con vosotros. Qué gran alegría escuchar tu voz y qué gran alegría esperamos saber que estáis todos bien, Jesús. Estamos bien y que dure, que dure. Bueno, vamos avanzando poco a poco en esta cuesta de enero, en esta trepada en momentos de grandísimas dificultades en general y en particular económicas para todos. Los comienzos de año siempre son difíciles. Pero con grandes esperanzas, ¿no? en poder seguir avanzando en esta conquista del ejercicio de los derechos humanos y de la conquista de la paz que nos falta en demasiados territorios y ahora también en la Unión Europea, Jesús. Falta y tenemos muchas cosas que hacer, lo decimos en todos los programas, no podemos quedarnos parados, que hay mucho que hacer. En Emisión Cero nos unimos a todas las personas que forman parte de, lo reconocemos como nuestras Naciones Unidas, que no se nos olviden que son de todos, esa conquista de la razón para unir nuestros esfuerzos y nuestras voluntades para conseguir eso, que reine la paz entre todos y que cuidemos de la naturaleza que nos da la vida. ¿Te imaginas, Jesús, que que hemos conseguido ya un grado de sofisticación y desarrollo tremendo de la inteligencia artificial nos ayude a consolidar esta realidad? Hombre, sería fantástico. Y además yo creo que sí, que aunque no sea la artífice de la realidad, sin duda podrá ayudarnos, porque difundirá conocimiento y eso siempre es bueno para conseguir objetivos. Vamos a intentar hoy conectar en directo con estos desarrollos de la inteligencia artificial e intentaremos establecer un diálogo para ver si nos iluminan estas cuestiones. Yo ya le he preguntado algo y me ha dicho, ¿sabes, Jesús? Me ha dicho que algo fundamental es que reconozcamos, fíjate tú lo que son las cosas, y el tiempo que llevamos hablando de ello, que somos una sola familia humana con un destino común. Live as one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Estamos viviendo un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, reconozcamos que somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra,
declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Recordado el mensaje de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, nuestras Naciones Unidas, que son de todos, esa comunión de esfuerzos y voluntades para conseguir primero lo fundamental, y es que todos y cada uno de los seres humanos que todavía no lo hemos conseguido, podamos ejercer los derechos humanos y además, entre todos, conservemos la naturaleza que nos da la vida, el ecosistema, esta nave espacial, maravillosa nave espacial que nos lleva autotripulada a lo largo y ancho del universo a todos. Bueno, pues parece efectivamente de cajón, y estamos ahí estamos intentando reconocer que eso es lo fundamental y llevarlo a cabo, conseguirlo. Resulta para mí, Ricardo Fraguas, un privilegio, una alegría estar contigo para tratar estas cuestiones, como lo resulta el poder hacerlo en compañía de mi entrañable y queridísimo amigo, doctor, ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Jesús, amigo, me alegro mucho que estés bien y que te puedas unir a nosotros. ¿Me escuchas? Te escucho, Ricardo, y sabes que la alegría es mutua, ¿no? Que siempre que podamos ir diciendo que podemos comunicarnos es una alegría por doble razón. Una, por encontrarse con un buen interlocutor, y por otro lado por mantener la vida y las condiciones suficientes para poder mantener una conversación inteligente. Muchas gracias por la parte que me toca y por lo que me comentas. Sabes que el aprecio es más que mutuo. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te llama tu amigo Ricardo y te dice una semana más, después de 7 temporadas, 8 temporadas, 9 temporadas, que entramos ya en la 9ª, ininterrumpidas, de Emisión Cero, dedicada a la información y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el ejercicio universal de los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza que nos da la vida? Dice: Ricardo te llama para hablar de estas cuestiones y para empezar, como siempre, con esa concreción y condensada del mensaje que reconocimos como fundamental de la Carta de la Tierra. Qué alegría, qué iluminación de esas almas, esas personas que supieron ponerlo de esta manera, de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, ¿no? Reconocer lo que somos, dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y el privilegio que tenemos algunos, cada vez más afortunadamente, de poder elegir nuestro destino para bien de todos, Jesús. Pues sí, pues mira, cada día que me dices, oye, tienes un rato para comunicarte, pues te va a parecer una tontería, pero pienso lo mismo, y es que hace unos años, cuando empezamos esta programa, esta locura, esta locura, pero que al final son aquí unas conversaciones, ¿no? Prácticamente de estos temas hablábamos tú y yo, es decir, yo no tenía otros grupos en los que pudiese hablar de una manera muy, muy libre y con interlocutores más o menos informados sobre nuevas tecnologías, sobre los desarrollos, sobre tal. Y ahora resulta que cada vez más, cuando quedo a comer con los amigos o a comer con gente o a tomar un café, aparecen siempre recurrentemente los mismos temas, ¿no? Y aparecen de dos maneras. Uno, por un lado, el que dice, ¡buah!, es que nos están presionando mucho, es que, claro, nos van a obligar a todos a cambiar de coche, es que no podemos cambiar las tecnologías, tal. Y luego el de pensamiento positivo, ¿no? Que es decir, bueno,
entre todos tenemos que hacer el cambio. El cambio no es una cuestión de dos iluminados que lo vayan a hacer y los demás mirando desde la barrera, ¿no? Los cambios los tenemos que hacer entre todos, y el primer punto para entender cómo vamos a hacer ese cambio es que el cambio es necesario y que el cambio no pertenece a ninguna ideología. Es decir, el mismo cambio están pidiendo los japoneses que los coreanos, que los americanos, que los neozelandeses, ¿no? Al final es una necesidad mundial que nos aparece y que no tiene nada que ver con si eres de izquierdas, de derechas, budista, católico o musulmán. Tiene que ver con que si no cambiamos, pues las generaciones futuras no van a tener precisamente un futuro muy venturoso, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos tratando, que entre todos, gente muy distinta, gente de ideologías diferentes, de nacionalidades diferentes, tenemos que asumir que tenemos que empezar cada cual a aportar nuestro pequeño granito de arena, y en cuanto tengamos el primero aportar 2, y cuando tengamos 2, 3, y así sucesivamente, ir todos aportando nuestra parte para que globalmente, y esto sé que estáis hartos de escuchármelo, muchos pocos consigan hacer un mucho. Solo sabemos que no sabemos nada, pero yo quiero creer que vamos accediendo a un poquito de conocimiento que nos permite poder avanzar a esa posibilidad de reconocernos como civilización mínimamente avanzada. Y quiero abrazar esa posibilidad de que, y esa realidad, yo la entiendo así, que vivimos el mejor momento de la presencia de los seres humanos en el planeta, en un momento en el que hemos conseguido concurrir, ¿no? A través de nuestros máximos representantes y nuestras organizaciones, en concentrarnos en lo esencial y en lo fundamental que vemos también en nuestros propios núcleos familiares, ¿no? El ver que todos estamos bien, que todos y cada uno de los seres humanos pueden ejercer lo fundamental, que es el derecho a la vida y el resto de los derechos humanos, y que además, pues parece, como decimos, de sentido común, proteger la naturaleza que nos da la vida. Luego, dentro de las diferentes idiosincrasias, fíjate, pues tú y yo, que pertenecemos a la misma generación, hemos vivido las realidades propias, pues del entorno donde nos hemos criado y desarrollado en España y luego ya en la Unión Europea también. Pero nunca hemos estado tan cerca del resto de nuestras hermanas y hermanos de nuestra familia humana como ahora, que ya estamos viviendo y disfrutando en todos los sentidos, también con sus detrimentos, pero en todos los sentidos, de la revolución, de la comunicación y de la interconexión permanente entre los seres humanos, Jesús. Es que esa comunicación es la que de alguna manera nos está haciendo reconocer al otro. Mientras tú no reconoces al otro como un par o como alguien que existe, bueno, pues no sé cómo explicártelo, ¿no? Si tú no conoces a ningún chino, los chinos son una entelequia. Son unos señores que están allí, que sabes que son muchos, ¿no? Y lo más que puedes decir de ellos son banalidades o empezar a tenerles miedo porque son muchos. Cuando tú empiezas a entrar en contacto porque haces cosas en común con chinos, resulta que los chinos no son tan malos ni son tan peligrosos, ¿no? Y esto, bueno, cogí los chinos como ejemplo, ¿no? Pero lo puedes decir en todos los ámbitos. El desconocimiento del otro es lo que te hace recelar y es lo que en un momento dado puede producir que se te creen miedos, ¿no? Algunas veces tampoco lo voy a negar, ¿eh? Algunos miedos pueden ser perfectamente fundados, ¿no? Pero tú sabrás si tu miedo es lógico o no lo es en cuanto conozcas al otro. Y antes era muy difícil conocer al otro. Pero ahora, gracias a las comunicaciones y a bueno, pues herramientas como la que estamos utilizando para grabar hoy este programa, ¿no? Tú desde Cantabria y yo desde Lisboa,
pues se han roto las fronteras físicas que eran importantísimas hace unos años, pues ahora no son tales fronteras cuando se trata de establecer comunicación electrónica entre países libres, ¿no? Y tú mañana puedes estar viendo la opinión sobre un producto que te da alguien desde Sudáfrica, ¿no? Y a base de verlo, pues resulta que esa persona sudafricana que para ti podía no tener ningún tipo de, no sé, de relación directa contigo, pues acaba siendo parte de tu entorno, y al ser parte de tu entorno pasa a ser parte de tu aprendizaje, de tus vivencias, y pasa a ser alguien importante en tu vida, ¿no? Entonces, si a él le pasa algo, tú vas a sufrir en cuanto empatices un mínimo. Si le pasa algo malo, si le pasa algo bueno, te vas a alegrar. Y eso hace... ¿Eso qué quiere decir? Que realmente lo estás reconociendo los derechos que tiene otra persona, el hecho de que cómo le vaya a esa persona también influye en cómo te vaya a ti, que todos estamos intercomunicados, aunque durante muchísimos siglos solamente teníamos esa comunicación directa con un entorno familiar muy cercano y muy pequeño, ¿no? Y ahora esto está cambiando, ahora tenemos relaciones con gente que está muy lejos, con la que hablamos, jugamos o intercambiamos opiniones. Podríamos decir que no hay nada como el libre acceso al conocimiento y a la educación para acabar con la opresión y para avanzar en la conquista de las libertades y de esos deseados o de ese deseado ejercicio universal de los derechos humanos. En Emisión Cero hablamos mucho de las tensiones geopolíticas y de poderes y tremendo sufrimiento y masacres que provocan las autarquías y las propiedades de los suministros de los elementos que necesitamos para la transformación de la energía que hemos fundamentado durante los últimos 100 años, especialmente y principalmente en los combustibles fósiles. Va todo tan rápido, ¿verdad, Jesús?, que es muy difícil asimilar. Yo sé que lo compartes, que queremos creer que no puede ser de mejor manera y bienvenida esta interconexión permanente y este libre acceso al conocimiento, como dices, ¿no? Esa posibilidad de que conocer las diferentes realidades y, si tienes voluntad, además, acceder al conocimiento, educarte y crear tu propia opinión o construir tus ideas sobre ideas de otros, ¿no? En vuestro mundo de la ciencia y de la investigación, hasta hace solo 10 años, es que es de antes de ayer, ¿no? Es una cosa, estamos viviendo esta cosa, estamos inmersos en una piscina que se ha generado, ya nadando en ella, y que antes no existía. Hace 10 años, antes de 10 años, el que tus estudiantes, tú mismo, ¿no?, cuando te tocó hacer tu investigación de tesis doctoral, tenías que acudir a las fuentes que estaban escritas en libros que físicamente tenían que estar en alguna parte donde tú tenías que ir a consultar esos libros para consultar esas ideas que habían tardado años y años en poderse desarrollar, en poderse plasmar en esos libros, y que esos libros además pudieran llegar físicamente donde tú estabas y donde estaban tus estudiantes para poder construir sobre esas otras ideas. Eso ahora mismo está a la mano de un clic y significa muchísimo, Jesús. Significa muchísimo. Tú lo dices, mira, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, tenías que ir a la biblioteca, que era algo así como un santuario, ¿no? Entrabas... Que lo es, porque lo era. Y lo es, sí, pero era un sitio muy serio en el que tú no entrabas a la biblioteca hasta que antes no pasabas por unos cajones enormes y en unas fichitas pequeñas, buscabas la referencia del libro que querías consultar, ¿no? Y la información que tenía esas fichas, si la ves hoy en día, era ridícula, ¿no? Porque tenías la editorial, el nombre, el título,
los autores. Recuerdo, además bien estructurado y con unas premisas pactadas también para podernos entender, los que íbamos a todas las personas que podían acceder a la información, para poder acceder a ella. No era un ordenador donde le pedías una palabra clave y aparecía, no. Tenía que estar muy bien escrito y con un criterio muy claro para poder de alguna manera interpretar qué tipo de contenido podía haber ahí y para que a ti te fuera útil, ¿no, Jesús? Claro, y una vez que tú filtrabas, pues al final llegabas y te quedabas con un paquetito de 4 o 5 libros, ¿no? 4 o 5 libros, 4 o 5 fichas, sí. Y entonces ibas a ver al bibliotecario o a la bibliotecaria, ¿no? Y le decías, quiero estos libros. Y entonces te decía, uy, estos 2 no se puede porque los alumnos no tienen acceso a estos 2 libros. Claro. Que eso sí ocurría. O aquello, no, este se lo tenemos que pedir. Sí, se lo tenemos que pedir al catedrático no sé cuánto que lo tiene en su despacho. Y estos 2, pues ahora mismo los consigo, ¿no? Tú te enfrentabas ahí a un libro o un vuelva usted la semana que viene, a ver. Claro, o el mes vuelva que viene. la semana que viene, ¿no? Y entonces no había ese control F que tenemos ahora, que buscas, ¿no? De aquella buscar era enfrentarse al índice del libro y buscar a ver si el libro contenía lo que uno quería a base de leer en diagonal. Yo creo que nuestra generación todavía tenemos una gran capacidad para digerir cosas leyendo en diagonal, leyendo unas frases sueltas y decir, esto trata de lo que a mí me interesa. Y buscar tu interés. Y esto con los ordenadores cambió radicalmente, ¿no? Porque ahora tú, si quieres buscar, tu problema es el contrario. No encuentro nada relacionado con lo que busco. No, es que encuentro tanto que me veo obligado a filtrar dentro de lo que encuentro, porque, a lo mejor no todo es cierto o no todo responde realmente a mis criterios de búsqueda, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la sensación de desamparo que te da es completamente diferente. O sea, cuando tú buscas y después de hacer una búsqueda no encuentras nada, te sientes solo en el mundo. Mientras que cuando buscas y encuentras un montón de cosas, dices, pues mira, resulta que este tema que busco ha interesado a mucha otra gente, ¿no? Yo creo que esto los psicólogos también podrían tratarlo mucho, ¿no? Pero en estos temas de comunicación yo no quiero dejar de expresar una vivencia que yo tuve un día en una conferencia en la que alguien estaba explicando un tema y había un coreano que no entendía bien el tema. Y entonces el japonés, que hablaba japonés, y el coreano hablaba coreano, y ellos hablando no se entendían, se puso a escribir como un loco. Y resulta que el coreano entendía perfectamente lo que escribía el japonés, y el japonés entendía perfectamente lo que escribía el coreano, porque su comunicación a nivel escrito es común, ¿no? Aunque luego se pronuncie diferente. Y mira, la cara de tonto que a mí se me quedó, porque yo no sabía aquello, ¿no? Cómo un coreano y un japonés que hablaban cosas diferentes tenían un juego de caracteres con el que se podían entender entre ellos. Y ya te digo, yo seguro que tenía cara de tonto, porque yo decía, ¿qué hacen estos dos pasándose papelitos, ¿no? Y resulta que los papelitos era la explicación, ¿no? Las cosas que uno no entendía y que el otro sí tenía. Y también te das cuenta de que para ciertos lenguajes o ciertas culturas, la forma de comunicarnos que tenemos hoy en día en inglés pues no es cómoda, porque ellos tienen estructuras completamente diferentes, ¿no? Y eso no quiere decir que sean científicos menos válidos, sino que necesitan un tiempo de adaptación del concepto en el idioma en el que está escrito al idioma en el que ellos lo entienden, ¿no? Y esas traducciones
hoy en día pues nos ayudan mucho los ordenadores, gracias a Dios, a hacerlo, porque yo cuando voy a países asiáticos, desde que tengo el Google Translator, que le sacas una foto y te cambia a cualquier idioma el texto de la foto, yo invito a todos los madrileños que se pasen un día por Cobo Calleja y que jueguen con el Google Translator, que les va a ir traduciendo absolutamente todo lo que está escrito en chino, y para ti suena precisamente a eso, a chino, ¿no? Bueno, pues ya llevamos unos aparatos muy sofisticados en el bolsillo, que cuando los utilizas bien te permiten entender esos caracteres que hace muy pocos años hacían que cuando tú ibas de turista a Japón o a China o a Corea, en el momento en el que te bajabas del avión eras totalmente analfabeto, porque no podías leer prácticamente nada, ¿no? Y eso te llevaba a que la comida la pedías con gestos y señalando el plato en el que había algo que te apetecía, ¿no? Eso ya, gracias a Dios, va pasando a la historia, y creo que va a ser muy enriquecedor para la comunicación de las generaciones venideras, que se plantearán la vida de una manera muy diferente a como nos la planteamos nosotros cuando teníamos su edad. Babilonia, la Torre de Babel, parece que se va viendo neutralizada con esa capacidad de nuestros desarrollos tecnológicos que nos permiten el entendimiento en otras lenguas instantáneamente con otras personas, con una traducción en tiempo absolutamente inmediato, ¿no? Podemos decir, instantáneamente podemos tener la traducción simultánea de lo que estamos diciendo, más allá de lo que digamos, cómo lo digamos, lo que queremos transmitir, que eso ya es otra cuestión, y lo que consigamos con ello. Lo que sí está claro es que la información y el acceso al conocimiento ha supuesto y sigue suponiendo una tremenda herramienta de poder, Jesús, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Siempre miramos atrás y vemos pues cómo se ha manejado ese acceso al conocimiento y a la información como herramienta de poder, pero sucede ahora mismo en todos los ámbitos y sigue sucediendo. Y seguro que nos lo puedes decir tú también en los ámbitos de investigación, empresariales, en la universidad. Así es, en los corporativos, por supuesto en los políticos, ¿no? Bueno, pues la gran paradoja, que en este caso creo que estarás de acuerdo, también bondadosa o beneficiosa para todos, y es que lo que abogamos por ese libre acceso al conocimiento y a la información y a la educación y a la información veraz, y capacidad también de propiciar esa información veraz, pues nos permite ser más libres, más felices y alcanzar ese objetivo fundamental del ejercicio universal de los derechos humanos, y estamos ahora mismo ahí, ¿no? Es este momento de entre dos aguas, porque todavía se sigue manejando mucho. ¿Tú sientes también en tus ámbitos profesionales todavía lo que era absolutamente establecido, ¿no? Esa utilización o generación incluso a veces de lenguajes crípticos, de someter la información como si fuera y no necesariamente era confidencial, pues para que otros pues no lleguen a donde tú estás, ¿no, Jesús? Mira, eso no sé, por desgracia, creo yo, se utilizó mucho, ¿no? Yo siempre digo que uno de los problemas de ciertas partes de la física o de las matemáticas es la nomenclatura. En el momento en el que tú una serie de operaciones matemáticas que repites las reduces a lo que nosotros llamamos un operador, y resulta que escribes pues nabla o el delta o la laplaciana, ¿no? Pones un simbolito. Claro, el que sabe muy bien desarrollar ese simbolito, que al final es una suma de unas derivadas, sabe hacer el problema, pero el otro lo único que ve es un triángulo, ¿no? Entonces el crear simbología que se hizo tradicionalmente porque se escribía a mano y era muy tedioso escribir a mano, entonces cuando las cosas se repetían tantas veces te inventabas un operador. El aplicar tantos tipos de operadores lleva a que
ese documento científico haya un grupo de gente que lo sabe interpretar y gente que solamente ve triangulitos. Que quedan excluidos. Claro, quedan excluidos, ¿no? O sea, tú al final creas dos grandes grupos, el que ve una laplaciana y la entiende, y el que la ve y dice ¿esto qué será? Y al final no es nada más que una suma de elementos. Lo que pasa es que lo simplificas. Pero es que, mira, lo hablábamos ahora con lo de la biblioteca. A veces ibas a por el libro y, oye, el libro lo guardaba con cariño algún miembro de la organización, porque ese libro daba poder, porque ese libro tenía los elementos que necesitabas, ¿no? Y eso hoy en día es algo que preocupa muchísimo a las empresas. He descubierto algo muy importante que no se entere nadie, ¿no? Sí, claro, bueno, yo recuerdo, bueno, esto ya es un chascarrillo, ¿no? Pero había un cierto compañero mío cuando yo empecé a trabajar que había un artículo que él nunca soltaba, ¿no? Y cuando empezó Internet un día, pues encontramos el artículo por casualidad. Y entonces fuimos a la comida y llevábamos la fórmula principal escrita en una hoja y se la dejamos al lado a la hora de comer, ¿no? Y cuando vio la hoja con la fórmula, le cambió la cara, porque fue algo así como decir, Eureka. Vaya, alguien sabe mi secreto, ¿no? Claro, alguien sabe mi secreto. Luego acabo de perder muchísimo poder. Y eso te decía que hoy en día las empresas es algo que les preocupa mucho, que tiene además su expresión, ¿no? Que es la gestión del conocimiento. Tú resulta que en la empresa eres capaz de hacer una serie de cosas, pero esas cosas no pueden depender de una persona que se te marche, ¿no? Porque en muchas empresas ocurrió que un buen día se les jubiló a alguien y dijeron no sabemos avanzar porque aquí el que sabía cómo era la estructura completa, pues era este señor que se nos ha jubilado, ¿no? Entonces se llega pues a sistemas, digamos, de comunicación interna, de almacenamiento común de la información, es decir, que tú no mantengas en tu ordenador o en tu estantería cosas que son valiosas para todos, que si algo descubre la empresa que es valioso para todos, tiene que compartirse. Bueno, ese tipo de cosas que no es precisamente para lo que nos han educado a nuestras generaciones, Ricardo, y tú recordarás que no era esa la forma de hacer, ¿no? Era justo lo contrario. Yo lo entiendo y ya tengo suficiente con entenderlo yo. Pues ahora se está convirtiendo lentamente a, una vez que lo entiendes, compártelo, y una vez que lo compartes, deja de ser tuyo para ser del grupo. No es fácil compartir, y mucho menos es fácil compartir elementos que de alguna manera te dan poder, o tú sientes que te dan poder. Pues nosotros en Emisión Cero, Jesús, ¿verdad? Disfrutamos mucho compartiendo, y que sea para bien y para bien de todos. Hemos accedido, llevamos siguiendo y hemos a lo largo de estos años pues establecido diferentes contactos y experiencias con los diferentes desarrollos de lo que entendemos como inteligencia artificial, que siempre, bueno, pues hemos también debatido esta cuestión de que hasta qué punto es inteligencia, porque bueno, artificial, por aquello de creada por los seres humanos, pues convenimos que así es. Pero realmente hemos desarrollado sistemas pensantes que pueden razonar. Lo más difícil era entender el lenguaje humano, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el lenguaje natural. Y en eso se ha avanzado sobremanera con los nuevos sistemas de computación, ya aplicados también los cuánticos, que procesan la información de velocidades absolutamente inasumibles o imaginables por nuestra mente. Pues esto ha ido muy rápido. Las primeras experiencias, que lo hicimos también en Emisión Cero, de conversar
con desarrollos de Google o de Apple, pues eran un poco, bueno, pues frustrantes en el sentido de no poder establecer una conversación inteligible, fluida, sin llegar a aspectos de especial profundidad en el pensamiento, ¿no? Y a duras penas pues conseguían entendernos, y aún nos sucede, ¿no? Cuando hablemos con nuestros navegadores en nuestros vehículos o con nuestros teléfonos móviles para pedir alguna información, nos frustra esa situación en la que el sistema no acaba de entender lo que estamos preguntando, aunque lo preguntemos de manera que parece o nos parece especialmente sencilla. Pues esto ha avanzado muchísimo, amiga y amigo que estás hoy con nosotros, Jesús. Habéis oído hablar de varias experiencias de las grandes empresas, corporaciones, que al final son personas que están detrás de ellas, que emplean sus capitales en estos desarrollos, y están llegando, y queremos creer que es para bien y que nos ayuda mucho a avanzar en esta convicción del libre acceso al conocimiento y a la educación que profesamos desde nuestro encuentro en las Naciones Unidas, y que así lo expresamos también en Emisión Cero. Vamos a intentar hoy, Jesús, si te parece bien, establecer una conversación con este desarrollo del que habéis oído hablar, que se llama Chat GPT. Sam se llama uno de sus creadores, al que se lo agradecemos muchísimo, y que han conseguido pues ya darle acceso a muchísimo conocimiento, para que a su vez a través de aprendizaje sobre aprendizaje sobre aprendizaje sobre aprendizajes, pues se pueda expresar como lo vamos a ver. Yo directamente hoy le he dicho que le vamos a invitar como contertulio, y que si le parece bien vamos a tratar con él algunos asuntos relativos a la sostenibilidad, los derechos humanos, poder avanzar en estos objetivos comunes de la paz en la tierra y de cuidar nuestra naturaleza. Y directamente Jesús me ha dicho pues que está encantado de ser así, y que ojalá nos pueda asistir, pero con estas mismas palabras. ¿Qué te parece? Pues fantástico, oye, vamos a hacer la prueba, la verdad es que es un reto. Vamos, ¿no? a ver si lo conseguimos. Que quiero hacer antes, si te parece bien, si no nos queda tiempo después, un repaso rápido a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, que esta semana nos acerca al pueblo de Belice, porque es uno de tantos, Jesús, en vías de extinción, debido a ese impacto negativo de la acción humana con nuestra quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, y ese cambio, esa alteración natural de nuestro ecosistema y del clima, porque va a desaparecer en Belice, ¿no? La subida del nivel del mar ya está acabando con la existencia pues de este territorio, como tantas otras zonas costeras, Jesús. Belice es un gran ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo de cómo la acción humana no ha sabido ir por el camino correcto, ¿no? Está en peligro de extinción, pero bueno, oye, es un territorio que está en una zona realmente muy rica, y yo ahí soy muy optimista. Yo creo que el aviso está dado, y lo que tenemos que hacer es cuidarlo, ¿no? Y conseguir que salga de ese riesgo en el que se encuentra ahora mismo. Creo que entre todos lo conseguiremos. Desde las Naciones Unidas nos unimos a este deseo, y creemos, como tú, Jesús, que es posible poder detener ese impacto negativo de los seres humanos, detener la marea en el caso de Belice, y proteger lo que queda. Los alumnos más pobres son los que menos se benefician de la educación pública. Qué paradoja tan tremenda, ¿no? Es una llamada más desde las Naciones Unidas a reconocer esta realidad, ¿no? Que el 20% de los alumnos más pobres solo se beneficia del 16% de la financiación pública de la educación, mientras que los más ricos se benefician del 28%.
Y es que no se trata de que los más ricos dejen de beneficiarse, sino que, como siempre, darnos cuenta que tenemos de sobra para todos y que es una gran paradoja que lo que dedicamos a ese acceso al ejercicio del derecho universal de la educación, pues llegue a los más vulnerables y que menos tienen, Jesús. Mira, de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero cuando uno tiene problemas más primarios, ¿no? Más urgentes, como todo lo relacionado con la supervivencia, no puede solicitar además que el nivel que uno adquiere en los estudios sea muy alto. Cuando tú basas la concesión de unas becas más en el nivel académico que en el nivel económico, estás cometiendo una desigualdad, ¿no? Entonces, hay que llegar a un buen acuerdo entre esos dos parámetros, ¿no? Es decir, no le des la ayuda a aquel que la va a desaprovechar, pero tampoco le des la ayuda a aquel que no lo necesita, ¿no? Que tiene que haber para todos. Nuevamente reparto y es ajustar criterios que consigan que en el futuro esta desigualdad vaya desapareciendo. Desde las Naciones Unidas recordamos que la desaceleración económica augura un empeoramiento de las condiciones laborales. Bueno, no nos llama la atención. Si fluye menos el dinero, pues como siempre las condiciones laborales y especialmente para los más vulnerables y más desprotegidos pues van a ser peor. El empleo en todo el mundo parece que en el 2023 no va a crecer mucho, Jesús. Va a dejar más de 200 millones de personas sin trabajo, también en nuestro territorio, y mira que en el caso de la Unión Europea y de España las cosas no parecía que iban a ir tan mal, pero ¿quién son los que más sufren? Bueno, pues decimos los más vulnerables, pero sí, los más mayores por una parte, que es absurdo, ¿verdad? tan paradójico que no reconozcamos esa acumulación de conocimiento y de experiencia. Bueno, pues vamos dejando que los mayores se pierdan y perdamos además todo eso, el poderlo trasladar a los más jóvenes, y por otra parte los que van accediendo al empleo, los más jóvenes y especialmente las mujeres, pues peor remunerados en todas y cada una de sus facetas y actividades y dedicaciones, y muy especialmente a todas las que luego siempre aplaudimos y reconocemos porque son esenciales, como son la salud y la educación, Jesús, y la seguridad. Bueno, hay siempre muchos puntos que tocar en este tema, ¿no? Hay muchísimos elementos que nos afectan a todos. Pero yo sé que voy a volver a ser pesado porque me repito mucho. Pero el problema es que venimos de generaciones donde no hemos distinguido dos factores que creo que son muy importantes. Uno es el trabajo y otro es el empleo. O sea, puede haber sociedades que tengan mucha necesidad de gente trabajando, pero sin embargo tengan muy pocas empresas o iniciativas capaces de emplear a la gente, es decir, de garantizar un trabajo estable a la gente. Y yo creo que eso de alguna manera es lo que nos está pasando. Es decir, las empresas tienen miedo o no ven muy claro el futuro, que siempre, futuro que a mí muy cambiante. A mí me cuesta siempre esto, siempre te digo lo mismo, Jesús, pero lo pienso así: las empresas no son nadie. Será esas personas, claro, que han sido capaces de poner en marcha algo tan difícil como es un emprendimiento, ¿no? Y aquellos que han aportado, si no son los mismos, que a veces no lo son, el capital para hacerlo. Son nombres y apellidos, pero siempre, porque lo ponemos en abstracto, ¿no? Es que tiene muchísimo valor. Ha habido muchas personas que han arriesgado pues todo y se han lanzado a unos riesgos tremendos personales también para poner en marcha unas actividades que luego generan ese bienestar en otras personas también, ¿no? Claro, a eso es a lo que voy, ¿no? Que
que el emprendedor crea su puesto de trabajo y el puesto de trabajo de otros muchos, ¿no? Y si tú hablas con los alumnos de universidad, y yo durante muchos años di clase en la universidad, muy pocos te dicen, yo de mayor quiero ser emprendedor. Muchísimos te dicen, no, yo quiero ser funcionario, yo me encuentro entre ellos, ¿no? Un buen puesto. Bueno, pues dices, dame un buen puesto. Pero claro, yo cuando empecé en una época en la que el sector naval se había hundido y la empleabilidad era muy baja. Pero sin embargo eso no quería decir que no hubiese trabajo. Tú llegabas a aquellos astilleros o aquellas empresas que no estaban empleando gente y les decías, bueno, ¿tú cómo estás de trabajo? Digo, a mí si alguien ahora mismo me pudiese hacer estos 3 planos, me hacía feliz porque no doy abasto y no me dejan arriba contratar a la gente. Claro, ¿por qué siempre tenemos que esperar a que venga alguien y nos contrate o alguien nos solucione la vida? Yo creo que la gran falacia, la gran mentira que nos vendieron a muchas generaciones es: tú haz lo que la sociedad te reclama en todo momento, que luego no te va a fallar. Es decir, tú vete al colegio, sé bueno, sigue las normas y al final serás recompensado con un puesto de trabajo, una familia, una casa preciosa y un coche. Bueno, pues la realidad es que hay mucha gente ahora que dice, oiga, si yo hice todos los deberes, es decir, yo seguí todas las pautas que a mí socialmente se me pedían, y resulta que ahora no tengo ni el coche, ni la casa, ni la familia, ni el trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me ha engañado? No, es que las sociedades son cambiantes, ¿no? Y las empresas cada vez tienen que ser entes diferentes a los que tenemos actualmente. Es decir, la libertad de cada uno nos lleva también a ser libre en la gestión de tu actividad. Claro, hay actividades que no se pueden hacer unilateralmente o juntándose 4 amigos, pero hay muchas que sí. Y yo veo mucha gente que se queja mucho porque está esperando que venga el Estado o venga una iniciativa que le solucione el problema, y dices, pero vamos a ver, si tú sabes hacer muchas cosas y tú tienes una gran capacidad. Sí, claro, pero es que tengo que arriesgar mi capital. Y para ese riesgo es para precisamente lo que no nos han formado. Nos han formado para lo contrario. Para, oye, no, tú búscate una vida cómoda y estable, ¿no? Bueno, pues la estabilidad y el emprendimiento no van muy unidos, precisamente. Estoy totalmente contigo en este pensamiento y es un melón abierto interesantísimo y que apetece mucho hincarle el diente. Vamos a reservar unos minutos porque queríamos hoy intentar conectar en directo con los desarrollos ya disponibles, máximos desarrollos de la inteligencia artificial, para hacerle algunas cuestiones de interés que esperamos que nos iluminen a todos, y yo estoy convencido que nos van a sorprender. Ojalá, imagínate que la inteligencia artificial nos ayude también a avanzar en la administración de los recursos de todos, porque sucediendo esto que dices, y que como digo estoy de acuerdo, esa necesidad de imbricar más también, ¿no?, la voluntad por el emprendimiento entre todos, esa gran dificultad y el reconocimiento de aquellos que lo hacen, por supuesto, no solo dentro de la norma, sino principalmente del respeto a los demás y al trabajo y a la entrega de los demás, porque hemos visto que además a la larga pues es para beneficio de los resultados de la propia empresa también. Pues que sepamos administrar mejor esos recursos públicos que ahora también pues parece que principalmente, ¿no?, dedicamos a que solo algunas manos puedan hacer negocio de algunas actividades que no lo son
por la aportación de todos y que pueda llegar más también esos recursos que sabemos que hay tanto, ¿verdad?, para todos y lo estamos utilizando, pues llega también a incentivar el que realmente ese espíritu que pueda residir en todos y cada uno de nosotros de emprender actividades, pues podamos hacerlo, ¿no? Ahora mismo acaba de anunciarse, pues es que siempre hablamos de miles de millones de euros, que son miles de millones de las antiguas pesetas multiplicados por miles, en forma de billones y de trillones. Claro, pues bien, Volkswagen se interesa, el grupo Volkswagen al final son personas o los accionistas de estos grupos que hacen dinero con la actividad de este grupo, como puede ser de otro, quiere poner una fábrica de baterías, parece que en España directamente, bueno, pues queremos que sí, que genere negocio, que genere empleo aquí, y damos ya directamente, sin 9.000 millones, se acaban de anunciar, de ayudas directas, ¿no? No son préstamos, ¿eh? Yo cuando mi amiga, mi vecino, tu vecino, Jesús, ¿verdad?, tu amiga que quiere emprender algo, pide un crédito, hombre, a ver si consigue un crédito más o menos blando, o bueno, que pueda recuperar lo del fondo perdido, eso ya no se sabe lo que es. Pues no, esta gente sí recibe ayuda, 9.000 millones de ayuda para poner una fábrica. Así, con esa pólvora del rey, ¿verdad?, pues todos podemos hacer negocio. Ojalá que la inteligencia artificial nos ayude, como digo, a administrar mejor estos recursos. No sé qué te parece este pensamiento, pero es así, ¿no? A veces, claro, es que está bien lo de reclamarnos la iniciativa del emprendimiento a todos, pero luego es que los grandes dineros de todos, y de esos impuestos de los pequeños trabajadores que somos todos, pues van para que hagan negocio unas manos que sí, que van a generar empleos, pero al final lo que hacen es negocio ellos, ¿no, Jesús? Es que el poderoso que necesita dinero es precisamente al que no hay que darle dinero, ¿no? A mí siempre me hizo mucha gracia, y tú lo viviste seguro igual que yo, ¿no? Un día uno decide que, bueno, que ya tiene una estabilidad, ¿no?, y que quiere comprarse una casa. Y cuando vas a pedirle la hipoteca al banco, el banco se empeña en que le demuestres que no necesitas pedirle una hipoteca. Porque claro, si tú le dices, oiga, mire, es que... Eso es muy bueno. Eso es muy claro, bueno. o sea, tú le tienes que demostrar... Así lo he vivido yo también. Claro, que tienes una capacidad sobrada de devolver ese préstamo, lo cual me parece muy bien. Pero oiga, mire, si yo no tuviese incertidumbres y yo supiese que dentro de 3 años la casa la voy a poder liquidar, pues probablemente me compraría la casa dentro de 3 años y no estaría pidiendo usted la hipoteca, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Los dineros de todos hay que gastarlos en aquel que lo necesita, porque va a crear nueva riqueza que no existe. No para que los que ya crean riqueza existente, bueno, pues que generen más, ¿no? O sea, darle más beneficio a las grandes empresas no nos beneficia a nadie. Pero claro, tú decías, van a poner una empresa de baterías, y entonces yo qué voy a pensar, hombre, pues como van a contratar a unos miles de personas, a ver si soy yo uno de los que contratan. Pues hay otra forma de pensar, y es decir, ¿qué necesita como industria auxiliar para sus servicios y su trabajo una empresa que vaya a fabricar baterías? Y si encuentras un pequeño nicho de mercado allí, bueno, pues resulta que esa gran empresa probablemente te subcontrate a ti una serie de trabajos. Quiero decir, las cosas no tienen que ser siempre hacer una gran empresa con 8.000 empleados. Es que la empresa puede ser tu mujer y tú haciendo algo que sea útil para la sociedad y que tenga un retorno, un beneficio financiero que sea lo suficiente para vivir. Y la sociedad no acompaña eso, que es muy normal en muchas otras sociedades avanzadas del mundo, que resulta que un chavalito cuando tiene 18 años se marcha a la universidad y lo que le preguntas, ¿tú qué quieres hacer? Dice, no, yo montar mi empresa, ser independiente. ¿Y qué quieres hacer? No, mira, yo creo que voy a poner una empresa
para fabricar tornillos de este tipo, me compro una maquinita, empiezo. Bueno, ese tipo de pensamiento no es el pensamiento que tiene el españolito de a pie. El españolito de a pie tiene ese pensamiento de lo que pasaba aquí en los años 50, que tú entrabas en una empresa de botones y acababas siendo director general. Bueno, eso que está en las películas de los años 50 es impensable para un chaval que esté estudiando al día de hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a extendernos un poquitín más. ¿Tienes tiempo, Jesús? Unos minutillos para intentar conectar en directo con ese desarrollo sofisticadísimo al que de momento podemos tener acceso de la inteligencia artificial para hacer consultas y con una... Bueno, lo mejor es hacerlo, para yo voy a decir una capacidad ya de entendimiento en lo que le comentamos y le preguntamos y cómo nos lo presenta y cómo lo procesa, pues que queremos creer que realmente nos va a ayudar muchísimo a seguir avanzando en el desarrollo de nuestro conocimiento al servicio del bien de todos, y del bien del todos, que es pues el objetivo fundamental de nuestra unión de esfuerzos y voluntades, que es ese ejercicio universal de los derechos humanos y ese cuidado de la naturaleza que nos da la vida para frenar el impacto negativo de la actividad humana en la vida en el planeta, tal y como está sucediendo ahora mismo. Concluimos con la última noticia de la actualidad de nuestros Naciones Unidas, que es una vez más la voz de nuestro secretario general Antonio Guterres, diciéndonos que las energías renovables suponen la respuesta para poder mitigar ese impacto negativo de la actividad humana. No será porque no lo repetimos habitualmente, y es que tenemos ese conocimiento y ese desarrollo tecnológico y esa voluntad para poder producir, transformar toda la energía que necesitamos los seres humanos, ¿verdad, Jesús?, de fuentes limpias y renovables. Estamos ya en el buen camino, pero hay que ir más rápido. Hay que ir más rápido, y solo iremos más rápido si somos más los que vamos. Bueno, pues vamos a intentar conectar con ChatGPT. Sabéis, de momento solo habla inglés. Se está comentando mucho de sus capacidades. Es una de tantas uniones de personas y de desarrolladores para hacer bien las cosas, o intentar hacerlas bien, para poner al servicio de nuestro desarrollo positivo, de nuestro cambio positivo, los avances tecnológicos en el sentido de la inteligencia habitual. Y queremos ir hacia esa abundancia que ya es para muchos, pues que sabemos que puede ser para todos, que lo sea para todos. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, travel in the world of your creation. What you'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There's no life that I know to compare with pure imagination. Living here, you'll be free if you truly wish to be.
If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing. Bueno, pues esta creación de Sam Altman, ¿habías oído hablar de ella? ChatGPT, uno de los máximos desarrollos ahora ya disponibles para todos a través de los dispositivos conectados, Jesús. Pues no, la verdad es que no había oído hablar de ella. Bueno, pues es lo que decíamos, esa posibilidad de acceder a la innovación, al desarrollo, pero también al conocimiento y a la información, pues que nos permite poder seguir adelante y que algunos consideran como de muchísimo poder. De momento, estas personas lo ponen a disposición de todos para que el muchacho, por llamarle de alguna manera, o la muchacha, siga aprendiendo. Cuando hace ya casi 10 años, ¿te acuerdas? Empezábamos las primeras pruebas con Watson de IBM, esa capacidad de los procesadores de empezar a entender el lenguaje natural, que hasta ahora era lo más complicado, ¿no? La programación era otra cosa, pero el lenguaje natural de los seres humanos se atragantaba mucho a las máquinas y era complicado. Ya cuando nos comunicamos ya pues, con los sistemas de Google o de Apple para nuestras consultas cotidianas o nuestros vehículos, por motivos de seguridad, pues vemos que la cosa pues va a trancas y a barrancas, y desde luego eso de poder mantener una conversación o poder reclamar una información muy concreta, ¿no? Más allá de unos parámetros preestablecidos de cómo comunicarnos con la máquina, pues se hacía bastante difícil. Esto ya ha llegado a otro sistema. Le preguntamos a ChatGPT, estamos conectados ahora mismo en directo, que primero pues nos diga un mensaje, pudiéramos hacer comprender a todos de esto que nos cuesta tanto, ¿no? Es el sentido común de acelerar esta independencia de la quema masiva de combustibles fósiles por todo lo que ello conlleva y por las buenas alternativas que tenemos. Y nos dice que cambiar hacia las fuentes de energía renovable y proteger nuestro planeta, pues parece que deberíamos estar todos convencidos de ello, y que por ello, o precisamente porque es lo que nos asegura que haya una existencia de nuestra civilización y de nuestra familia humana en lo sucesivo. Bueno, pues parece bastante lógica esa contestación. Le invitamos a participar a nuestro programa Emisión Cero a ChatGPT. Le damos las gracias y nos lo agradece muchísimo. Nos dice que espera poder contribuir con sus respuestas y con sus procesamientos pues a nuestras cuestiones. Pues os damos las gracias a Madlan y todo el equipo, y a ti, inteligencia artificial, que nos atiendes. Tenemos que dirigirnos a ti en inglés y de forma escrita. Yo le hago una pregunta, Jesús, y te paso la pelota para que le preguntes lo que quieras. Yo le pregunto algo sencillo, a ver si te parece bien también que se lo pregunte, y es: ¿cómo podemos acabar con la violencia extrema de una vez por todas, exponer a los bárbaros que utilizan esta violencia contra otros, y acabar, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, pero también en otros territorios? Pregunta sencilla, ¿no, Jesús? Sencilla de plantear, pero complicada de responder, ¿sí? Bueno, pues nos dice la muchacha o el muchacho, nos dice: ending extreme violence and war in Ukraine and other territories is a complex issue that requires a multifaceted approach.
podría ser, vamos, la respuesta de cualquiera de los ministros de Asuntos Exteriores o presidentes de nuestra Unión Europea, porque es absolutamente política y diplomática. Pero dice, acabar con la violencia extrema y con la guerra en Ucrania y en otros territorios es una cuestión muy compleja que requiere una aproximación pues que aborda diferentes prismas y que se debe abordar desde diferentes facetas. Jesús, eso para empezar. ¿Qué te parece? El tío no está mal, ¿no? No está mal para hacerlo una máquina. Bastante bien, ¿verdad? One key aspect of is diplomatic efforts to negotiate a resolution to the conflict. This can involve direct talks between the conflicting parties, as well as efforts by international organizations and other countries to mediate and facilitate negotiations. Bien, podemos estar de acuerdo también que uno de los aspectos fundamentales son los esfuerzos diplomáticos para negociar una resolución del conflicto. Esto puede incluir también pues las conversaciones y debe de incluir las conversaciones entre las partes afectadas y también los esfuerzos internacionales y de organizaciones de otros países para poder mediar y facilitar las negociaciones. Bueno, se ha leído bien lo que estamos intentando hacer, ¿no, Jesús? Sí, perfectamente. Another important aspect is addressing the underlying issues that contribute to the conflict. This can include addressing economic and political grievances, addressing historical cultural tensions and addressing human rights concerns. Otro importante aspecto es también tener en cuenta todo lo que acompaña y contribuye a este conflicto, que incluye también pues la situación económica, política, lo que viene del pasado también, las tensiones culturales y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, en principio a mí no me defrauda, se extiende pues hasta los 5 minutos su respuesta, con lo cual no se queda corto y puede profundizar, no se queda en la superficie, tampoco dice directamente, oye, pues para acabar tienes que hacer exactamente esto, sino un compendio de cosas, acudiendo pues a ese inyección tremenda de conocimiento que se le ha hecho y a la que ya tiene acceso. ¿Qué le quieres preguntar, Jesús? Pues mira, yo quiero preguntarle cuál es el futuro del uso del nitruro de galio, gallium nitride. Hombre, también te has ido ya a un tema específico. Sí, totalmente específico. Porque yo en este aspecto... Pero del que va a tener en Internet cientos de miles de páginas de la última semana. Siempre que se lo hayan inyectado, porque no tiene libre acceso a todo el conocimiento, sino solo a lo que los que le están enseñando le inyectan. O sea... Por ejemplo, si quisieras que te diera un parecer sobre algo concreto a lo que no han reparado en inyectarle o en darle acceso, tendríamos que darle un texto sobre esa cuestión y ver si también pues, nos ilumina con su respuesta con respecto a eso. Pero vamos a preguntarle, what is repíteme por favor la pregunta, que yo no voy a poder asistirte en ello. Which is the future use of gallium nitride? Of gallium es con I latina, ¿no? I latina. Sí. Uh-huh. Nitrum de nitride. Nitrite, ¿no? Nitride. What is the future of gallium nitride, ¿no? Vale. Uh-huh. Vamos a ver si con lo que le han contado hasta el momento nos puede contar. Está escribiendo sin parar, os puedo decir, Jesús. Nos dice que gallium nitride, GAN, es así, ¿no? Uh-huh. G ¿sí? Mayúscula, N, A minúscula, N mayúscula. La N mayúscula, sí. Is a semiconductor material that has the potential to revolutionize a wide range of industries.
que es un material, un semiconductor que tiene la posibilidad de revolucionar en varios sentidos a diferentes industrias. Y ese Wide Band Gap. Wide Band Gap, no sé exactamente qué significa, es un band gap, no sé, el amplio band gap, which makes it ideal for the use of high power and high frequency applications such as in power electronics, radio frequency and microwave devices and line emitted diodes. Bueno, nos dice inicialmente una introducción de lo que es, ¿no? Que se utiliza idealmente en alta frecuencia, en aplicaciones de alta frecuencia, en electrónica, radiofrecuencia, en equipos de microondas y de emisión de LEDs, de diodos de luz, ¿no? ¿Correcto, Jesús? Perfecto. Por el momento lo lleva por el libro. En el futuro nos dice, in the future, el gallium nitride se espera que pueda también representar un papel significante en la transición hacia las energías renovables que todos queremos, como por ejemplo la eólica y la solar. La electrónica del galio puede también mejorar la eficiencia y la consistencia de las redes eléctricas. No tenía ni idea, eso me lo vas a tener que contar, nos lo vas a tener que contar, porque no habíamos oído hablar mucho de ello, porque puede facilitar la integración de otras fuentes de energías. Hombre, muy interesante, de esto sí hemos hablado en Emisión Cero, como por ejemplo de esa que queremos ya la integración de la transformación energética de los movimientos de aguas, también de las marinas. ¿Eso tiene que ver también este elemento, Jesús? Sí. Además es que me está gustando mucho porque ¿por dónde va? De todo lo que puede uno encontrar, no se está quedando ni con la fórmula, ni cómo producirlo. No, pues bueno, le hemos preguntado cuál es el futuro, ¿eh? Le hemos preguntado muy amplio, porque tampoco era una cosa, es cuál es el futuro, no era, o sea, dentro de lo que era concreto del galio, pero del nitrito de galio, pero ¿cuál es el futuro? Porque podría decir, no, ¿qué puede ser en las energías renovables? ¿O qué podemos hacer con ello, en esto, en lo otro y tal? Dice, en el futuro, el galio, hemos dicho tal, también se espera que se pueda utilizar en el desarrollo de los vehículos eléctricos. Fíjate tú qué bien. La electrónica basada en ello, en el nitrito de galio, puede ser o nos permite que sea más pequeña, por lo tanto con menos peso también, y más eficiente para los vehículos eléctricos y para los sistemas de recarga de los vehículos eléctricos, que puede ayudarnos a acelerar la adopción de estos vehículos eléctricos. El nitrato de galio también se espera que tenga un impacto especialmente importante en el terreno de las telecomunicaciones, donde se puede utilizar en el desarrollo de sistemas de alta frecuencia y de alta potencia, amplificadores de radiofrecuencias, que pueden también proporcionar el crecimiento de la demanda de los sistemas de comunicación inalámbricos. Fíjate tú, qué cosas. Oye, no va mal, ¿no? Lo va llevando por el libro, porque además está yendo muy al grano. En el desarrollo de la iluminación, nos puede ayudar también para crear sistemas más eficientes, mucho más eficientes, y que duren más en nuestros sistemas de iluminación, debido aplicado a los LEDs. En el futuro también se espera que se pueda utilizar en el desarrollo de otros desarrollos de tecnología que ahora no podamos conocer, o aquellos fundamentados en los de estado sólido de iluminación, la VC, por ejemplo, para la desinfección.
aplicada con la iluminación. En fin, y nos resume el nitrito de galio es algo muy versátil y muy prometedor, un semiconductor muy prometedor que tiene el potencial de revolucionar en muchos sentidos nuestras industrias, desde las energías renovables, las telecomunicaciones y la iluminación, y se espera que tenga un impacto mayor en el futuro de la tecnología y que pueda ser considerado como un material estratégico y clave en la nueva generación de todos los sistemas electrónicos y equipos electrónicos. Oye, Jesús, pues no sé si has quedado mínimamente satisfecho. Ahí termina. Por mi parte, sobresaliente alto. O sea, muy bien, muy bien. Pues ha tocado todos los grandes temas y bastante bien y con bastante orden. O sea, por mi parte, estupendo. Bueno, pues esto es lo que de momento tenemos acceso todos. Se maneja muy bien ChatGPT y parece que es la nueva generación todavía mejor en poder entender el texto que nosotros le facilitamos, que no lo hemos hecho ahora, le hemos hecho preguntas basadas en lo que ya conoce o a lo que tiene acceso, pero darle un texto, pues lo que hacíamos en el colegio, lo que hacen ahora mismo pues tantas personas estudiantes con los comentarios de texto, hacernos entender lo que ha querido decir el autor, lo que quería decir el autor, basándonos también en el conocimiento de su propia persona, de su conocimiento, del desarrollo de su trabajo. Hay mucha crítica al respecto, de que, oye, pues entonces ya los estudiantes no van a hacer nada. Yo, no sé, Jesús, y ya te pido tu opinión y con esto prácticamente concluimos, que creo que todo lo contrario, es fantástico. Precisamente por eso que hablábamos, ¿no? Que es clave el desencriptar el conocimiento, liberarlo para todos. ¿Que hay una herramienta que nos ayuda a ayudarnos a entender las cosas? Pues tanto mejor. El comentario de texto siempre ha sido algo muy complicado, el entender, el saber cómo podemos hacerlo bien, entender bien lo que nos están diciendo y por qué nos lo están diciendo y quién nos lo está diciendo. Pues es una herramienta que nos ayuda a hacerlo, hombre. Si realmente no profundizamos en lo que nos está contando, pues ahí nos quedamos ya, pues eso, como tanta gente que viaja como maletas o como setas por la vida. Pero si no, es bueno, ¿no? El tener alguien que nos ayuda a desmenuzar ese conocimiento para poder construir sobre él, Jesús. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que tenemos acceso a muchísima información, pero es difícil crear conocimiento a partir de la información porque hay que digerir toda esa información, ¿no? Ordenarla bien y conseguir aprender de ella. Y este tipo de aplicaciones, sin duda, son el futuro siempre y cuando nos ayuden a convertir esa gran nube de información en una pequeña píldora de conocimiento que nos permita, desde nuestros limitados cerebros, poder entender qué es de lo que estamos hablando. Y tengo que decir que lo que hemos visto hoy, pues es muy prometedor, ¿no? Desde este punto de vista. Bueno, nos despedimos preguntándole a ChatGPT, si te parece bien, pues algo también sencillo, ¿no? Pero esencial, que nos ayuda a entender un poco las cosas, pues dentro de que luego podemos llegar a la fácil conclusión de que no se puede entender nada, y a lo mejor lo más razonable es eso, en lo que hemos concluido, unir nuestros esfuerzos de voluntades, ayudarnos los unos a los otros para estar mejor, para estar todos bien, para ejercer los derechos humanos y cuidar lo que nos da la vida, porque no hay mucho más donde rascar. Pero bueno, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, Jesús? Facilón también, ¿no? Si sabes responderme a eso, yo ya me retiro. Pues la pregunta nos dice que, claro, es compleja y que también requiere pues una aproximación multidisciplinar en todos los sentidos, y que es algo pues que desde el comienzo
de nuestro recuerdo de que estudiamos el conocimiento y la existencia, pues ha existido y se han preguntado las personas, ¿no? Siempre ha sido explorado por los científicos, los filósofos, los teólogos, desde nuestro recuerdo, desde una aproximación científica, nos dice una perspectiva científica, pues ya nos habla del origen de la vida, de dónde puede venir, pero bueno, pues vamos a poner el texto a disposición de todos, porque la verdad es que, fíjate, yo si tuviera que decir dónde está este ChatGPT, diría pues que Sam Altman y su equipo están haciendo todo lo posible, y me consta además desde la parte también ética, en que sea lo más equilibrado posible, lejos de ofender a nadie, todo lo contrario, pero aportando todo el conocimiento que tiene para intentar desmenuzar y acceder a ese conocimiento de la manera más accesible para todos. Porque claro, en esta pregunta, digo, ponemos el texto a continuación porque entra en harina de lleno, pero para al final, pues fíjate con lo que he empezado diciendo yo, pues a lo mejor lo más sencillo es dedicarnos a ayudarnos los unos a los otros y a cuidar la naturaleza que nos da la vida. Pues este muchacho nos dice que la humanidad tiene ahora mismo tantos problemas, incluyendo el cambio climático, la inigualdad, los conflictos, las amenazas al bienestar de todos y del propio planeta, que quizá donde parece que podríamos tener oportunidad de ir precisamente es atender estas cuestiones para tener un mundo mejor para todos. Ahí queda este ChatGPT. ¿Qué te parece? El muchacho tiene miga. Yo creo que yo ya sobro en este programa. Hablas tú con ChatGPT y llegaréis a conclusiones mucho más inteligentes y mejores. Ni hablar. Te queremos, Jesús Valle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tus respuestas siempre muy ilustrativas y mucho más todavía, si cabe, ecuánimes y equilibradas y calmadas y pausadas, que es lo que necesitamos también para reflexionar, que ChatGPT. Pero ahí está, una herramienta más que de momento a través de chat.openai.com hay mucha demanda, mucha gente utilizándolo para todos los conceptos. Veréis que os echa muchas manos. Esperamos que sea herramienta de ayuda, especialmente para haceros más felices, a ti también, Jesús, y a los tuyos. Espero que así sea. Un abrazo muy fuerte, Ricardo. Muchísimas gracias, y a ti, amiga, por haber estado con nosotros. Que lleves una vida saludable y sostenible. Nos vamos, no puede ser de otra manera, con Las pipas de la paz de Paul McCartney, deseando que llegue esa paz también pronto al territorio europeo. Hasta pronto, amigos. Held him to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace.
like the candle to a love. In love our problems disappear. But all in all, we Estás escuchando soon Emisión discover Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, all we long con Ricardo Fraguas. to hear. Love and peace.